Hace 20 años, 2 de julio, hubo una elección en México. Hay una película que se llama El Fraude, que le recomiendo a todas y a todos que la vean, porque habla de un proceso de fraude previo a la elección y después durante la elección del 2 de julio del 2006. Previo a la elección, una campaña, bueno, previo a la elección, el desafuero del presidente López Obrador, que entonces era jefe de gobierno. Querían inventarle un delito, o le inventaron un delito para que no pudiera participar en la elección del 2006. Lo desafuera el Congreso y después Fox se tiene que echar para atrás por las grandes movilizaciones que hubo a favor de López Obrador. Después viene la campaña y viene una campaña de mentiras que le llamaron López Obrador el peligro para México, pagada por organismos empresariales, por muchos empresarios que no querían perder sus privilegios. Y después de eso, el día de la elección, se comete un fraude electoral al cambiar o al escribir en las actas de las casillas números falsos, utilizando principalmente a los maestros de entonces, agrupados en el CENTE con el Bester Gordillo, en un acuerdo que tuvo Calderón con el Bester Gordillo. Esas actas fueron analizadas. En el 2006 yo participé como vocera del presidente López Obrador en su campaña, de mayo a julio. Yo dejé la Secretaría de Medio Ambiente en mayo, cuando habíamos terminado el segundo piso, y después me integro a la campaña del presidente, o del entonces candidato López Obrador, a la campaña. Y después nos dedicamos a un trabajo de investigación con muchos matemáticos y especialistas en asuntos electorales, a analizar las actas. Y al analizar las actas, encontramos que había votado más gente que la que decía la lista nominal, que al hacer el conteo de votos no coincidían el número de boletas con los votos, así de sencillo, ni con las boletas que no se habían utilizado. Lo que mostraba en algunos casos diferencias de votos a favor de Felipe Calderón de 30, 40, 50 votos más. ¿Qué fue lo que se pidió entonces? Y esa consigna vino de la gente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién debía de haber definido que se abrieran todas las casillas? El Tribunal Electoral. Frente a la movilización que termina en un plantón en Reforma, porque había habido movilizaciones muy grandes contra el fraude electoral, el Tribunal Electoral decide abrir el 9% de las casillas. Y al abrir el 9% de las casillas, se reduce la diferencia entre López Obrador y Calderón. La diferencia original era de cerca de 265,000 votos, nada más. Y después se redujo todavía más. Y al reducirse, se anulan los votos de los dos, aunque en realidad López Obrador ganaba muchas de las casillas que se revisaron. Pero el tribunal decide anular las casillas. Fíjense, solamente de votos nulos había cerca de 1 millón de votos nulos. Y la diferencia de la votación al final fue de cerca de 240,000, 50,000 votos. Además de un esquema que nunca quedó claro de cómo se fueron presentando los votos a la hora de la presentación del PREP y del conteo distrital. Nunca se quisieron abrir todas las casillas. Nosotros estamos seguros que si se hubieran abierto todas las casillas, se hubiera demostrado
que el presidente López Obrador, que López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006. Es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno. Bueno, el Tribunal Electoral entonces hace una resolución donde reconoce que Fox se metió a la elección. Así lo dice claramente. El presidente de la República violó las reglas del juego y se metió a la elección, Fox. Sin embargo, no es motivo suficiente para anular la elección. Entonces, es evidente, y lo sabe el pueblo de México, y lo sabe Calderón, que hubo fraude. Fue aquí en Michoacán cuando entra y unos días después, en diciembre, decide hablar de la guerra contra el narco, vestido de militar. ¿Por qué? Entre otras razones, porque quería legitimarse, porque había entrado de manera fraudulenta. Calderón, por 6 años, usurpó la presidencia. Y lo digo con toda certeza. Eso fue lo que ocurrió hace 20 años. Por eso cuando nosotros decimos que el periodo neoliberal, que se puede especificar en 6 sexenios, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, 36 años, estuvo marcado por la antidemocracia, contrario a lo que hoy quieren decir. Primero, porque la primera entrada de Fox, el primer cambio de partido en la presidencia, estuvo marcado por una negociación que hizo Zedillo con el gobierno de los Estados Unidos para resolver la crisis de 1994, dicho por Francisco Labastida. Es decir, una injerencia extranjera desde 1994 para que Fox llegara a la presidencia. ¿Y qué fue lo que, según Labastida, hizo Zedillo? Pues evitar que ganara. De manera muy cínica, por cierto, Labastida dice, no nos dieron dinero, no permitieron que los gobernadores actuaran a favor del PRI. Y por eso gana Fox. Y mucha gente vota por Fox pensando en que realmente venía el cambio, un cambio hacia la democracia. Sin embargo, 6 años después viene un fraude electoral. Y no contemos, pues, la difícil situación que se vivió en 1994. Bueno, en el 88 el fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el 94 el asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, el levantamiento zapatista. En el 2000 el triunfo de Fox y en el 2006 fraude electoral. Y en el 2012, pues una compra total, absurda, de votos para que ganara Peña Nieto. Y no es hasta el 2018 que el pueblo decide ya volcarse, para que la diferencia sea tan grande que ya nadie pueda decir nada. Entonces, esa es la historia de México, que en otro momento podemos hablar más de ella. Fíjense, en el periodo de Salinas estaba yo, ya ven que ahora uno busca en el internet y rápido le sale a uno la inteligencia artificial. Pregunté cuántos gobernadores dejaron su puesto en el periodo de Salinas de Gortari. No lo revisé para saber, les digo lo que me contestó la inteligencia artificial. No necesariamente hice una investigación mayor, fueron 19. Imagínense la crisis de gobernabilidad, que en el sexenio de Salinas 19 gobernadores tienen que dejar su puesto. Y no hablemos de presidencias municipales. Muchas gracias. Bueno, vamos. Ya son 9:13.